Muchas gracias. Gracias a Pablo y gracias a ustedes por venir, a todos. Estamos en comunidad acá, de eso se trata. Vamos a hablar de economía comunitaria, economía asociativa para algunos amigos. Este libro, El futuro del dinero, lo presentamos acá, se acordarán, en el 2006. Muchos estaban, se cumplió tal cual lo que dijimos. La adenda nos la pide Bernard Lietaer, fue presidente del Banco Central de Bélgica, uno de los creadores del euro y que negoció el Banco Central Europeo. Y dijo que este sistema financiero, las burbujas, no iban a funcionar. Hay varios acá, caras conocidos amigos, que estuvieron en esa presentación donde estuvo el presidente del MAPO, Gonzalo Roca, y Europa nos toma como ejemplo, de modo tal que Alemania en aquel momento dijo, bueno, lo que hizo Argentina, atravesó las crisis sin bancos, sin finanzas, se destruyó todo y Argentina sobrevivió. Acá tenemos uno de los protagonistas que nos va a hablar. El 20% de la población argentina vivió haciendo lo que dice Rudolf Steiner en su libro. Él habla de una economía natural, asociativa, de asociaciones de hombres. Por lo cual, lo que está ocurriendo es, de nuevo, que vamos a ese lado. Después desarrollamos otro libro donde también Alemania, Inglaterra, Estados Unidos es tributaria a las experiencias económicas argentinas y esto nos debe querer decir algo. Por eso viene bien tu mención y muchas gracias a este libro. Por lo tanto, desde este punto de vista, queremos rescatar, en primer lugar, la figura de Steiner, conocerla y sacarla a la luz con precisión. Les vamos a pedir esa atención, un curso de economía. ¿Y qué tiene que ver Silvio Gesell? No estamos hablando de Silvio Gesell, que escribió lo mismo en la Argentina 20 años antes, explica todavía mucho más desarrollado y se aplicó lo de Silvio Gesell. Estamos hablando de la Argentina. La Argentina fue el modelo que siguió en el mundo a principios del siglo XX y los alemanes dicen que será ahora lo que ellos llaman moneda complementaria, en Alemania lo llaman el modelo argentino. Que después de ese libro, ahora hay más de 150 modelos de monedas comunitarias, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Y hay un banco en Suiza, tiene 50.000 pymes y asociados, que sigue el modelo de Silvio Gesell, de dinero sin interés. Factura más o menos 17.000 millones de francos suizos, euros por año, y sigue creciendo. ¿Sí? Silvio Gesell, fundador. Todo eso vino de la Argentina, y más. Está todo allí documentado, y es la primera vez que sale en la Argentina editado, que como es el orden económico natural y no es financiero, no es muy conocido. Pero va a ser conocido cada vez más porque es lo que un poco se está pidiendo. ¿Y por dónde pasa el tema? Steiner y Gesell coinciden en sus soluciones económicas, financieras, laborales, mercantiles y fiscales, de impuestos. Dicen lo mismo, no lo digo yo. El que se anima a leer los libros podrá decir, ¿me hago cargo o no? ¿O sigo mirando la televisión? Ya nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos. Acá en el país somos grandes para no creer lo que nos dicen, sino documentarlo. Tenemos que ponernos a estudiar. No esperemos que nos den la papa en la boca porque eso no va a ocurrir y nos dan comida por ahí que es transgénica. Entonces nosotros tenemos que saber bien qué es ir a la fuente. Hoy yo les propongo ir a la fuente, lo vamos a hacer con toda claridad, queremos las preguntas y hacernos cargo o no, y cada uno con su libre opinión podrá disponer lo que corresponda. Pero es la primera vez que tenemos esta documentación disponible en la Argentina y en el exterior. La documentación de la relación de Gesell con Alemania y con Keynes nunca había sido publicada y el orden económico natural por libre tierra y libre moneda, como pide Steiner, tampoco. ¿De dónde viene esta confusión? De finanzas, confundirla con economía. Cuando escuchamos todo el tiempo están hablando de finanzas como si hablaran de economía. Prendemos la televisión, prendemos la radio, venimos del laburo, prendo cuánto están los bonos, el dólar, acá tenemos los amigos de la bolsa, el riesgo país, estamos frenéticos con el riesgo país, y bajó la bolsa de Nueva York, ¡qué horror! Si yo no tengo acciones en la bolsa de Nueva York y el 90% de la población argentina está fuera de todo esto, ¿de qué estamos hablando? Y nos matan con el dólar todos los días. En el 2001 el riesgo país, JP Morgan, ¡qué horror! ¿Qué va a decir JP Morgan de mí? ¡Ay, me da miedo! Reventamos y a nadie le importó, y menos a JP Morgan, y seguimos pendientes de lo que dicen en el gobierno, C5N, TN, la hacemos cualquiera. El Wall Street Journal dijo, la Argentina está haciendo las cosas mal. ¡Qué horror!
somos un desastre. Son todos tributarios nuestros, todos aprendieron de la Argentina. La Argentina fue el país, no solo que creó el modelo de crecimiento moderno con Roca, Hessel y Torkins, que era su mano derecha, un banquero, y que fue copiado por los Estados Unidos en el New Deal, sino que además Alemania y Gran Bretaña recién en 1925 dijeron: no, el modelo argentino es el que va. Con Roca en el segundo gobierno duplicamos el PBI en 2 años y Argentina en 1927 fue el primer PBI per cápita del mundo. En 1936, un conocido economista inglés, Caleb Clarke, dijo que la Argentina, en 1937, estaba destinado a ser el primer país del mundo en PBI per cápita, superando a Estados Unidos. Teníamos una clase intelectual de buen nivel, buena clase dirigente. ¿Vieron lo que es la clase dirigente ahora? No voy a mencionar los clubes de élite, no saben nada ni de historia. El otro día estuvimos en un club importante, se olvidaron de todo, no saben quién es Carlos Pellegrini, su fundador. Es decir, tenemos un grave problema y dentro de las fuerzas progresistas, digamos de izquierda, también con el tema marxista europeo, tampoco conocen historia, ya sabemos cómo es el tema. Entonces, rápidamente, esta confusión entre finanzas y economía, los cursos son de finanzas, no de economía, nadie te dice cómo arreglar la pyme, mejorar la producción, la industria, cómo, no sé, crear más oficios, más plomeros, electricistas, no. Estamos hablando de los bonos y las acciones todo el día. Esa confusión es la que nos anima y es la que Steiner nos advierte que tengamos cuidado. En comunidad, por eso los invitamos, antroposofía es una disciplina de origen cristiana espiritual, en el nombre de Cristo, reunirnos aquí en comunidad, eso es lo que se pide desde esta tradición en la que yo creo, y nos va a orientar y nos va a ayudar realmente a vincularnos, a crear la comunidad, porque eso se trata, economía comunitaria, que es lo que se pide para estos tiempos y es lo que nos pide el fundador de la disciplina. Ahora, todos necesitamos ganar plata. Estamos frenéticamente de cómo ganar más plata, cómo ahorro, los comodines, acá tengo un bono. En Estados Unidos te dicen, tenés un descuento de 10% y todo, así toda la población así van para allá. ¿Dónde está la plata? Autómatas. Acá también son países mercantiles, comerciales. Nosotros tenemos otra tradición, pero también, como en todo el mundo, necesitamos pagar las cuentas. Este edificio hay que mantenerlo, hay que pensar en plata, es evidente. Nadie está pensando en comunidad, cómo hacer comunidad. Con la comunidad no gano plata. El gerente de una empresa tiene que hacer que la empresa gane plata. No está pensando en hacer una comunidad o si encuentra, no sé, las palomas que tienen petróleo. Dije, este no es mi problema, digamos. El tipo tiene que ganar plata a como dé lugar. Si no, lo echan. Igual que cualquiera de nosotros. El problema no son los gerentes ni las empresas. El problema es el sistema invisible que está por atrás, bajo que es el sistema monetario, el motor invisible que lo empuja. Ya se los adelanto, que es la tasa de interés. La tasa de interés compuesta, la deuda, el anatocismo y todos los derivados financieros que nos meten presión, porque toda esa deuda hay que pagarla. Fíjense 2 números. Argentina, en 1975, para el golpe militar, el gobierno peronista le entrega al gobierno militar una deuda de 4.800 millones de dólares. El gobierno militar entrega con 42.000 millones de dólares. Alfonsín entrega con 63.000 millones de dólares. Menem con 200.000, un poco menos, 190.000 millones de dólares. Este gobierno ahora tiene 420.000 millones de dólares de deuda, 100 veces más en 50 años. 5% de pobreza había en ese momento. ¿Cuánto hay ahora? 50% de pobreza. ¿Dónde está la clase dirigente? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos mirando la televisión. ¿Se habla de esto? ¿De la economía natural? ¿De la economía sin dinero? ¿Dónde están hablando de comunidad? ¿Nos hacemos cargo? Hablan los de la derecha. Pero los de la derecha, los que dicen eso, gasto público, asistencialismo, nada de producción. Y los de la derecha ni que hablar. Hay que facturar a como dé lugar, manotear los negocios, extractivismo puro, negocio inmobiliario, destruyen los inmuebles. ¿Por qué? No es por el problema de la derecha, el negocio inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, no es que hay un problema grave con la tierra, sino que el sistema hace que tengas que ganar plata. La política, si no ganas plata, perdés. Bien. Entonces hay que descubrir, si queremos modificar el sistema, ¿dónde está el secreto? Primero, ¿cómo funciona el dinero y cómo funcionan los bancos? Si no, no entendemos nada. Primero. Vamos a tratar de verlo de esta manera y de una manera rápida. Por eso yo lo que les voy a pedir
es un poco de paciencia, porque vamos a hablar de economía, tenemos que hablar de economía en serio, no con los tags que en 2 minutos aprendo economía en un reel. Hay que estudiar. Entonces yo les pido el esfuerzo, va a estar divertido, vamos a tratar de ser entretenido, vamos a hablar conceptualmente lo que dijo Steiner, Rudolf Steiner. Vamos a ir a la fuente. Yo no les voy a contar lo que yo pienso, lo que parece, o lo que los que se supone que mandan y saben, porque ellos estudiaron y nos dicen cómo son las cosas y le creemos. No, no. Yo voy a ir a la fuente, los vamos a leer y cada uno sacará las conclusiones de lo que dice. ¿Para qué queremos el curso de economía? Para hacer esto con lo que voy a empezar ahora, la trimembración social, que es el modelo social y económico de Steiner que tenemos que estudiar, que es conocido, pero nadie sabe bien cómo hacer para que funcione o cómo lograr, dónde hay que ir. Imposible con el sistema monetario. Tenemos un sistema monetario que no es cristiano y este libro es cristiano, así que olvídense, la disociación está, es insoluble hasta que no entendamos el software, que no se ve cómo funciona. Vamos a ver un pantallazo de eso, es muy interesante los mecanismos bancarios, financieros, ni hablar de lo internacional, cómo funciona para escondernos y taparnos lo importante. Hay mucho gato por liebre acá, pero si yo me como el gato, soy yo el responsable de no haber visto que fuera liebre, ¿sí? También tenemos los gurúes, y cada uno tendrá su gurú, falso gurú, verdadero gurú, pero ya estamos grandes para hacernos cargo, y ahora que mostramos esto ya nadie puede decir yo no sabía. ¿Sí? El que quiera saber, ahí está. Está en internet, la información es pública, no tenemos los sacerdotes que sabían todo y que... No, ahora ya vamos para el alma consciente en términos antroposóficos, entonces hay que hacerse cargo, ¿no? No esperar que nos den todo manejado. Lo primero que tenemos que definir entonces es qué es la economía, no la finanza, qué es la economía. La economía se define, primer punto, que es una ciencia social que estudia la forma, ¿sí?, o los mecanismos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer utilizando recursos escasos. Esa es la definición oficial de la Academia y la Universidad, utilizando recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples y crecientes. Chau, estamos sonados acá. Estamos sonados, son múltiples cada vez más, y además cada una de ellas es creciente. Hay que pedir préstamo para poder pagar el auto, para pagar, estamos desesperados y no hay tiempo, hay que pagar las cuentas. ¿Quién se va a poner a estudiar espiritualidad, y menos en Argentina? Bueno, los países que tienen guita, que son los del norte, que se la llevan toda, tienen tiempo para meditar y tocar el violín, y en Suiza te pagan para tocar el violín, pero resulta que Suiza es el agujero fiscal más negro de dinero de la corrupción del mundo, la dictadura, la sangre, las guerras están ahí. ¿Qué karma tiene Suiza? Gigantesco. O Londres. En el Estianum tenemos algunos ingleses escribiendo sobre economía, que son los que manejan, pero los tipos son ingleses y hablan de finanzas, no hablan de economía, porque tienen esa impronta comercial y financiera, y toda su carrera, que todo el mundo aplaude, es financiera en los bancos, en las instituciones públicas y privadas. Pero eso no es lo que necesitamos saber. Tenemos que estudiar a Steiner y cómo hacer otra economía, no más de lo mismo, ¿sí? Por lo menos para elegir. Entonces, los países centrales, lamentablemente y por necesidad, están infiltrados e influidos por esa situación. Nosotros estamos más lejos y tenemos la posibilidad de pensar distinto. Por eso tenemos que la definición ya está complicada, pero a mí me enseñaron, cuando entro al mundo espiritual, todos hemos tenido contacto con la tierra, la Pachamama, que hay abundancia, ¿no? En la naturaleza hay abundancia. Pero eso no verifica en la teoría económica. Hay pobreza, la pasamos mal, no hay plata, nos peleamos por plata. Julio, yo te pido, proponme hacer lo que puedes, yo te presto, y ni hablar de los problemas de plata familiares. No toquemos el tema de la mujer, del quilombo, pagar el colegio, cada vez sale más caro. Estamos todos por plata. Yo te quiero, pero después me viene la FIP, una cosa terrible, y nos quejamos de los impuestos, pero la plata no está. ¿Quién se la llevó? Mandrake. Pero hay abundancia, ¿eh? Hay abundancia espiritual en el planeta, en el universo, ya lo sabemos, vivimos, meditamos, pero la guita no está. Y bueno, entonces tenés que meditar más, te dicen. No, mentira, te la estaban afanando. Tenemos que ser grandes ya para creernos lo que nos dicen, ¿no? Hay que ponerse a estudiar pantalones largos y decir, bueno, acá hay mecanismos que yo no conozco, yo voy a meditar porque me hace bien, pero yo con esto no pago la cuenta. Entonces, vienen de Estados Unidos, nos hablan los gurúes, que está bueno, yo hice reverting, pero Estados Unidos está lleno de guita, o sea, tienen unos multiplicadores, y Europa es todo subsidio, no vamos a tener tiempo, es un continente pobre, superpoblado,
contaminado, viven artificialmente, es como una droga, ellos emiten dinero como que viven drogados. Estados Unidos llega a tener el 10% de la recesión de los problemas que tenemos nosotros acá, se agarran a los tiros, están todos con ametralladoras en las casas, están drogados los tipos con el dinero, con Wall Street. Cuando hubo la recesión con Bush, la del 2007, ellos le devolvían cheques con los impuestos a la gente. Usted se imagina, distribuyen plata como nada. Aparte que manejan la plata del mundo, si tienen multiplicadores que son 1000 veces mayores que los nuestros de dinero. No se imaginan lo que es. O sea, no es que somos unos enfermos, ¿viste? Patológicos, que somos unos inútiles. No, no es así. Después, si tenemos tiempo, lo veremos. Así que hay que ver cómo funciona la tasa de interés, que la tasa de interés, básicamente, además de los mecanismos invisibles, nos compele a ganar plata y genera crisis, competencia, extractivismo. Hay que ganar plata a lo que dé lugar. Entonces tenemos la contaminación, los ríos, el plástico, pero a los gerentes de las empresas tienen que ganar plata, no pelean por mercados, pelean por plata, y nosotros también. Conflicto los países, la geopolítica, ni que hablar, está todo mal. Ahora, si eso lo provocan las finanzas, tenemos que entender cómo funciona la política internacional, la finanza internacional, que no es lo que nos recomienda nuestro amigo Steiner. Entonces, busquemos una salida, la que propuso Silvio Gesell y aplicó a Argentina, que es economía natural, pero que me parece que es importante entender que las crisis son antinaturales. Silvio Gesell, cuando menciona a Silvio Gesell, primero desarrolló con detalle lo que mandó en sus pensamientos económicos Steiner, ¿no? Entonces Gesell técnicamente fue copiado en todo el mundo, pero estaba en contra de la tasa de interés, por eso no es conocido y lo sacaron de la bibliografía, no se estudia. Pero Keynes tuvo la honestidad intelectual de citarlo, es el economista que más cita en el Tratado General. El tratado de economía más importante del siglo XX, probablemente de la historia, es el Tratado General de Keynes, Tratado General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es con lo cual Estados Unidos hizo una potencia, Gran Bretaña y todos salieron de la Gran Depresión del 20 copiando el modelo argentino. Irving Fisher, que es la mano derecha de Roosevelt, dijo: yo soy un humilde discípulo del comerciante Gesell, empresario argentino-alemán, por supuesto que era alemán de origen, pero es interesante la biografía porque tiene una madre católica, un padre protestante, y juntó ahí los belgas, los franceses con los alemanes, como es Argentina, una muy buena fusión, y así fue. Es el economista más citado, y escribió un capítulo directo, habla de Buenos Aires, de la crisis de 1890, acá nadie sabe nada. Ni en las universidades, ni en la Academia Nacional, ni los políticos, ni los empresarios. Es decir, no conocen historia económica argentina. No lo conocen en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, y los número uno, que no voy a mencionar, escribieron al revés. Lo que pasó en Argentina lo escribieron al revés, porque escriben como si fuera ahora, que es monetarista, que hubo inflación, entonces como si le estuvieran hablando a la oposición. Así escriben, ¿no? Como el expresidente que en los 200 años de la independencia argentina, lo sé, en la casa de Tucumán, estuvo hablando todo el tiempo de la corrupción del otro, hablando mal de la gente. Y bueno, ¿pero a dónde vamos con el país? Con los 200 años y Belgrano, nada, ni hablaron de Belgrano, ni de la bandera. Esto es un desastre y tenemos que ponernos a estudiar. Alguien se va a hacer cargo, no sé quién, pero empezamos por casa, porque el mundo está complicado. Así que la idea es profundizar y salir del tema este financiero chato, que realmente se ha convertido en la intelectualidad argentina y me parece que en el exterior está empezando a pasar. Así que el recorrido es ver la trimembración y para llegar a la trimembración tenemos que conocer el curso de economía. No va a haber trimembración, sino que es lo que les voy a proponer, su relación con Gesell, y Keynes y Gesell es donde se aplicó esto en la Argentina. Es como esto fue en lo concreto, en el contexto histórico de la quiebra de Argentina, poderosa tradición cultural argentina y americana. Nosotros somos americanos, no somos europeos. Y Europa está en problemas, o sea, y nos hemos adelantado varias veces a Europa. Nosotros somos gente que estamos acostumbrada a la crisis, a la creatividad, a la fuerza y al poder. Por eso nos combaten. La globalización nos ha hecho mal. O sea, somos Argentina, la Argentina es como un enemigo de la globalización, por definición, desde 1950. No tengo tiempo a hablar. El socio de acá es Brasil. Dice, bueno, Estados Unidos, dice, Brasil va a ser mi socio acá porque Argentina, pisémosla. Y todas las multinacionales de Estados Unidos, las multinacionales alemanas, japonesas, van todas a San Pablo. San Pablo no existía, en 1960 era más chico que Buenos Aires. Brasil tenía la mitad del PBI de Argentina en la década del 30. Argentina tenía el 60% del PBI de Latinoamérica, México incluido. Estamos hablando de 30-40. Y claro, los colegios alemanes fueron todos a Brasil. ¿Cuánto vale un colegio Waldorf? ¿Saben el colegio más caro de San Pablo cuánto sale?
$5.000 por mes. Y acá no podemos pagar las cuentas de los colegios Waldorf, estamos todos con la... Claro, si ellos están subsidiados, son amigos del poder, o sea que los chicos para mandar a segundo grado son todas las multinacionales alemanas que después van al Borstan, creo que Constanza Calix es brasileña, chilena de ellos, pero la ponen como sudamericana, pero no es sudamericana, es alemana. O sea, no hay diversidad, es decir, a mí me gustaría que estuviera donde está Miguel Tauxig, Freddy, gente muy capaz de acá que podría estar dando una mano allá, pero tenemos un problema con el pensamiento europeo y los americanos, no sabemos apropiarnos porque no conocemos nuestras tradiciones, nuestra historia. Esta es la invitación que les hago, porque es poderosa y va a ser necesario pronto porque el mundo está entrando en problemas, rápidamente se va a acelerar. Cuando sacamos este libro dijimos que va a haber crisis con el dólar, 2007, 2008. Esto fue en el 2006 y fue una crisis terrible sin resolver la subprime. Siguieron imprimiendo, hay una tremenda burbuja inmobiliaria y una tremenda financiera. ¿A dónde va a ir la guita que imprimen? A las burbujas, a la tierra. Lo contrario de lo que pide Steiner. Entonces, los americanos vamos a tener que tener algún tipo de actividad en este tema. Bueno, entonces yo ahora lo que voy a hacer rápidamente, y entonces vamos a seguir, le ponemos un poquito de agilidad, voy a leer la trimembración para que recordemos, me gusta leer la fuente para poder entender mejor un poco a dónde vamos, porque este es el objetivo final, lograr esto que es el estado ideal de la comunidad, la política y la sociedad. Recuerden ustedes que la trimembración social es una propuesta de Rudolf Steiner, él saca la ley social fundamental en 1905, después la trimembración social, nadie le daba mucha bolilla y tuvo que sacar en 1922, antes de morirse, unos pocos años, el curso de economía, porque dijo, no, vamos a hablar de economía, fue lo que le pedía a la gente para hacer esto que también lo desarrolla al final de sus últimos años. Bueno, es una historia muy interesante, pero lo que quiero decir es que la trimembración establece que el cuerpo social es similar al cuerpo humano, orgánico, vivo, debe ser así. Propone, como ustedes conocen la mayoría, una esfera política, hay un ambiente que es el político, el legal, el del Estado, la regulación pública, y después la regulación privada, o sea, el mercado, la empresa privada, el sector privado de la economía, las empresas, ¿sí? Y el tercer sector es el sector social, cultural, lo que yo llamo sociedad civil, creo que ese es el término correcto, sociedad civil sin fines de lucro, donde está la cultura, la educación, la libertad espiritual, ¿sí? Deben interactuar. ¿Por qué no interactúan bien? Están disociados. Y porque la finanza inunda todo. Imposible con este esquema que haya trimembración social. Ahora, también estamos trimembrados como seres humanos individuales. Tenemos, ¿no?, el neurosensorio, que es la cabeza, nos dice Steiner, y la tradición griega también, el rítmico, corazón y pulmón, y el metabólico, los brazos, la voluntad, la acción, ¿sí? Entonces tenemos que hay un reflejo entre ambos cuerpos social e individual, ¿y qué pasa? Bueno, acá está la clave. ¿Cuál es la clave? Bueno, que el cuerpo humano está integrado supuestamente con la sangre, que es la que lleva el alimento, el oxígeno, la información a todas las células del cuerpo. Si la sangre no llega a algún lugar, no llega al dedo, se me gangrena, lo pierdo. Hay que impulsar, hay un corazón que impulsa. El dinero tiene que circular, por eso se llama circulante. Y así definen todos, Steiner en primer y Hessel, dicen, el dinero es al cuerpo social, que acabo de escribir, como la sangre al cuerpo humano individual. Pero resulta que en el cuerpo social el dinero no circula, se acumula. Se acumula y te produce un cáncer porque se multiplica por 100 en un lugar, hay desproporción, las partes del cuerpo se te van muriendo, tenemos una cabezota, todo desproporcionado, antinatural, por lo tanto tiende a reproducirse de la misma manera, y en la gangrena hoy en la Argentina tenemos 50% de gente en la pobreza y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Además de echar la culpa al otro, nadie trae soluciones, no se piensa bien, no están pensando en producción, no se habla de generar trabajo, de cómo, del asistencialismo, es decir, estamos perdiendo el tiempo. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito más de esto, pero cuando traemos la figura del Cristo, él habla y se habla del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? Es la comunidad cristiana, somos nosotros. En las tradiciones cristianas, católicas, es el pueblo de Dios,
pero el cuerpo crístico somos nosotros. Y el cuerpo etérico, que es, que según la antroposofía, está en el etérico del planeta Tierra del Cristo. ¿Lo estamos representando? No. ¿Por qué? Porque estamos disociados, porque hay un software que se llama finanzas, que nos tiene partido al medio. No puede haber asociaciones de las esferas que acabo de escribir con un dinero que lo disocia por definición, y ese es el objetivo, que busca la concentración, y que ahora vamos a ver cómo funciona brevemente, y que nos va a impedir cumplir con aquel objeto para que fuimos destinados como seres humanos. Recuerden que para Steiner, para la ciencia espiritual de la antroposofía, el hombre es el centro de la creación. Lo mismo en la tradición cristiana, el centro, somos lo más importante del universo, porque tenemos un destino. El mundo espiritual nos mira, pero no vamos a poder cumplir el destino si desde nuestro yo y sin ayuda no somos fuertes para salir de donde estamos, arrancar y crear esa nueva playa y paradigma que queremos. Pero eso hay que hacerlo de la mano, en comunidad. No podemos solo, no existe la salvación individual. Yo vengo acá a pedirles ayuda a ustedes y a sugerirles que se ayuden. Y vamos a ver si de la mano arrancamos. Las mujeres en general tienen, por supuesto, mucha más intuición y se dan cuenta de esto en la naturaleza, de la abundancia. Naturalmente encajan bien con esto, pero falta el conocimiento, la herramienta y la conciencia. Y los varones también, porque acá la mitad, por lo menos, son varones, que los varones también venimos bien. O sea, estamos saltando a un nivel cultural que nos hace madurar para esto. Así que también hay partes positivas. Vamos a leer rápidamente esto. Chicos, tengamos paciencia, está bueno, después vamos a hacer preguntas, pero no podemos saltear las cosas para entenderlas. Yo quiero ir al curso de economía, pero primero nuestro objetivo más o menos consensuado, que es el funcionamiento social. Recordemos que cuando Steiner saca esta propuesta, el problema era la revolución bolchevique, la revolución rusa, el marxismo. Y a veces uno habla con los chicos de hoy en día y dicen, bueno, no, yo soy comunista, que el marxismo, que después del capitalismo viene el marxismo, viene Marx. Les recuerdo que acá tenemos a Hessel y a Keynes. ¿Y cuál fue la sentencia del gran economista Keynes? El espíritu del futuro, usó el término espíritu, Keynes. Keynes es el más importante de la historia, aunque el tema de los anti-keynesianos, que son monetaristas, financistas, no lo voy a explicar acá, pero primero Hessel era anti-inflación. La economía natural no tiene que tener inflación ni finanzas. Keynes era secretario del Tesoro de Gran Bretaña, trabajaba en la bolsa, tenían que hacer plata con la bolsa y con los bonos, pero fue realmente quien tomó la doctrina hesseliana 100% y la llevó a la finanza internacional y nacional por un interés público natural de los bancos de la zona. Pero dijo, el espíritu del futuro aprenderá más de Hessel que de Marx. Sentenció. ¿Qué dijo Keynes? El futuro no soy yo, dijo Keynes. Esto que vemos, que es el keynesianismo en general, no, después de mí Hessel. El argentino, Hessel. Nosotros. ¿Alguna vez escucharon esto? Del argentino Hessel, que es lo que viene. Yo nunca lo había escuchado, me lo encontré acá en los libros, lo veo, Keynes dice, no, Hessel es argentino. Los alemanes dicen, no, modelo argentino, que es la moneda comunitaria, lo dicen los alemanes. Si lo dicen los alemanes, bueno, si lo decimos nosotros somos unos giles, ni que hablar de los ingleses. Hay que empezar a recuperar un poco de autoestima, y se habla del cipallismo, no hace falta hacer cipayos para esto. Argentina es creadora de cultura, o sea, menos mal que somos americanos, que vemos las cosas de la periferia. Tenemos esa ventaja. Ellos no ven nada, vos hablás, vienen acá y viven en otra fantasía y nosotros vivimos en otra, estamos desconectados y acá pensamos que ellos tienen razón y que somos unos inútiles. Puede ser, hago la pregunta, capaz que es al revés, no lo sabemos, ¿sí? Pero ellos tienen plata, no tienen problema, o sea, nada que ver, tienen otro sistema de pensamiento. Nosotros no nos damos cuenta porque no nos registramos lo que tenemos y las diferencias tampoco, ¿sí? Entonces, respecto al marxismo, Rudolf Steiner mantenía que el marxismo materialista, como sistema de pensamiento, habría de tener un efecto fatal para la conciencia del individuo y el orden social. Revolución bolchevique. O sea, si Keynes dice que el futuro no es Marx, que es Hessel, por algo será. Pero todo el mundo cree que la caída del capitalismo es el marxismo. China, como fuera, la globalización va a un tema comunista. Ustedes saben qué dice la globalización. Serás feliz, pero no tendrás nada. Los norteamericanos están asustados, los más nacionales, porque dicen, macho, me van a sacar todo. Sí, pero vas a ser feliz, y te vamos a drogar. Ahí Paco, te lo vas a pasar bar, te des el auto, alquilá. No te preocupes, lleno de chicas, de pibe, libertad sexual. Ahí nos mandó Rufo un coso sobre el yo.
El otro día Rufo habló de que te agradezco, muy buena charla, les recomiendo sobre el problema del yo con la globalización. Ahora, si en Europa y en Suiza nuestros amigos están globalizados, problema de ellos. Nosotros tenemos que entenderlo de una manera distinta a la europea. Los europeos están jorobados, nosotros también, pero yo creo que tenemos más posibilidades de salir, ¿sí? Entonces, es importante esto del comunismo porque ahí habla con los profesores, con los chicos jóvenes y dicen, no, yo soy comunista y no saben lo que dicen. El yo necesita de la propiedad privada. Mi amigo acá, Pablo, me enseñó el libro de Max Stirner, El único y su propiedad. Hay muchas ramas de esto, pero no podemos hablar de comunismo si tenemos libre mercado, que ha probado que es justamente superior a lo que es el marxismo, pero hay que tener cuidado con la finanza. Esto lo digo porque, además de actualidad, fue el origen que le dio a Steiner hablar del tema social para diferenciarlo del comunismo en ese momento. También el cristianismo tiene un sentido existencialista. América es existencialista. Mi opinión, ya que estamos, nadie me la preguntó, pero yo creo que Heidegger, que es el existencial alemán más importante filósofo del siglo XX, dice, ¿hasta dónde llegó? Hasta el Dasein, el ser ahí. En alemán no existe la palabra estar, no existe en francés, no existe en inglés. Ser y estar, no tienen estar, solo ser. Ser el number one, los americanos también, los del norte. Está bien, muy la cultura, perfecto. Estar, que es el otro componente existencial, no está. Acá tenemos existencialistas americanos. Para mí, Heidegger llegó acá y hasta ahí llegó a la frontera como Moisés mirando a la tierra prometida. Y ahí tenemos otros existencialistas americanos, como por ejemplo Rodolfo Kusch, algunos lo conocerán, argentino, hijo de alemanes, la combinación de argentina y alemana funciona bien, son antropólogos de primera línea y es lo que se está viendo que hay que incorporar a la tierra al funcionamiento civil y cultural, de otra manera a lo que lo hacen los europeos. Esto lo digo porque el cristianismo tiene un sentido muy existencial. Cuando Steiner, digamos, hace una advertencia contra los teósofos, él sale de la sociedad teosófica y va a la sociedad antroposófica para centrarla en el hombre y en la existencia concreta en esta tierra, no en la otra, no en el nirvana. No hay que irse a meditar para disociarse de la tierra. No, nosotros vinimos acá a transformar la tierra, a transformarnos nosotros. El espíritu, el mundo espiritual nos necesita. Somos como sensores para que ellos aprendan, ¿sí? Acuérdense, si quieres conocer el universo, dice Steiner, conócete a ti mismo. Conoce, ya lo decía, ¿no? El Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos. Y si quieres conocer al universo, conoce al hombre y conocerás al universo. Quieres conocer al hombre, conoce el universo. ¿Sí? Ya sabemos desde Hermes Trismegisto, pero él lo dice cristianamente y esto significa que el Cristo tiene que ser existencial, si no, no es. Y los teósofos, y a veces en otras disciplinas esotéricas, se olvidan, porque a mí me encanta estudiar y a veces uno se olvida, pero el tema está en el hermano, en el dolor, en la fraternidad, en lo real. En vez de dar alegorías nebulosas, una terminología mística con palabras incomprensibles en sánscrito, dice, y esto dice Steiner, es de desear que se concentre más en la acción fraternal, en vez de estudiar tanto, o sánscrito, o saber. Y así tome en serio el principio de la fraternidad general. El teósofo no debe ocuparse tanto de cosas escatológicas, porque tiene, dice Steiner, su tarea no al otro lado de la vida, sino dentro de ella. Acá, el famoso aquí ahora, que ahora todos hablan, bueno, acá. La teosofía tiene que penetrar todos nuestros actos, hay que vivirla, tenemos que vivir, equivocarnos, y meterle para adelante, más o menos conscientemente, con el yo, el carro y los caballos, y no que los caballos nos manejan a nosotros, pero hay que intentarlo. No, bueno, nos equivocamos, pero vamos para adelante. Lo que dice la sentencia bíblica, lo que ates en este mundo será atado en el otro. Lo que desates aquí será desatado en el cielo, dicen los evangelios. ¿Y qué nos dice Steiner, cristiano? Algo muy importante, no una responsabilidad existencial. Dice, el mundo espiritual los está mirando, aprende de ustedes, los seres espirituales aprenden del hombre. También dice, lo que se ha modificado acá será modificado allá.
ellos aprenden a través nuestro, están vivos y nos miran, y de hecho estamos acá para que ellos puedan resolver probablemente problemas que ellos no pudieron resolver, porque hay distintas potencias espirituales que siguen en conflicto, y nosotros las estamos viviendo y las estamos actuando a ver si podemos resolver nosotros lo que ellos no pudieron resolver. Es al revés de lo que nos enseñan, somos nosotros. El universo, el planeta, o sea, no tienen solución si nosotros no nos hacemos cargo, nos lo están diciendo. Algunos lo tapan. Pero nosotros estamos acá porque somos cristianos, antropósofos, demás, hay otras tradiciones, pero ese es el laburo. Entonces tenemos que ponerle foco. Está la historia del karma que ustedes conocerán, pero el foco es ahora, acá, no podemos pensar mucho más de eso, ni pensar en la otra vida. Por eso no se hablaba, yo creo, de la reencarnación en el antiguo cristianismo. La Iglesia Católica creía en la reencarnación, no la eliminaba, esto hasta el siglo VI. Hasta el 500, después la eliminan, yo creo, con concilio, que dicen, no, ocupémonos de acá, no de la reencarnación, de lo que va a venir, de lo que fue, de lo esotérico, vamos a laburar acá en el mundo. Y bueno, cambiaron el axioma, ¿no es cierto?, que son los dogmas de fe, y vamos porque no hay reencarnación, políticamente. Ahora hubo un papa, yo soy gran respetuoso de la iglesia, pero el papa dijo, ¿se acuerdan? Y fue el papa de la doctrina, el number one, el que se comía a los chicos, Benedicto, el alemán, que era el más verticalista, dijo, de repente, bueno, el limbo no existe. ¿Se acuerdan algunos? ¿Se acuerdan de eso? Sí, que nos asustaban con el limbo, que los chicos, los bebés que se morían se iban al limbo. 2000 años nos hablaron del limbo. Y ahora dijeron, no, el limbo no existe. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, y así, ¿cuántas de esas hay? Vamos a sacar una ley para garantizar los depósitos, dijo de la Rúa. Si los depósitos están garantizados el Banco Central, un sistema. No, el Congreso aprobó una ley para garantizar que se van a volver los depósitos, pero es el derecho por vida. ¿Cómo no? Sacamos una ley. A la semana siguiente nos habían confiscado, se cayeron los bancos, todo mentira. Vamos a hablar rápido del tema de los bancos, está peligroso el tema, pero tenemos que ir a la realidad. Ese es el existencialismo concreto, más que los libros, ¿viste? Entonces hay que despertarse un poquito. Critica, sigue criticando, dice, al teósofo puro no le gusta bajar de los estratos del Devacán y kármicos hacia esta tierra y prefiere masticar 10 palabras en sánscrito antes de interesarse en lo que es la renta básica. Hoy vamos a hablar de la renta básica. Si no hablamos de la plata no estamos hablando de nada, ¿viste? Y todo empeora y no sabemos qué hacer. Y los gurúes vemos la tele. A ver si alguien hace algo, ¿no? Bueno, hay de todo acá muy interesante. Vamos a la ley social y fundamental. En 1905 nadie le dio bolilla a Steiner, lo tomó 20 años después o 15 años después el tema. Pero él dijo, el camino de la evolución se dirige hacia el trabajo completamente libre. Así como el trabajador griego trabajaba bajo la coerción de su amo y el actual trabaja bajo la coerción del salario, de la finanza, en el futuro solo habrá libertad de trabajo. Trabajo y salario o remuneración estarán en el futuro completamente separados. Ya lo hemos escuchado. Nadie te explica cómo. Ahora lo vamos a ver. No tenemos tiempo. Yo les pido esa paciencia. Es conceptual, pero es interesante que en este libro que ustedes tienen a disposición, que no sabían, habla de trabajo y remuneración. Dice Gesell que el trabajador tiene derecho a la totalidad del producto de su trabajo. Y empieza a diferenciar cómo es eso que dice Steiner, diferenciar salario de trabajo, del producto del trabajo del trabajador. Que además el producto del trabajo del trabajador está comido por los impuestos, por las finanzas, por los costos financieros, ¿sí? Y lo que llamamos cargas sociales y laborales, por supuesto. Pero digamos, hay una forma de que sea distinta y la vamos a ver rápidamente acá, que nos está hablando él. Entonces hay que estudiar economía, ¿viste? Porque si no, es medio como cualquier cosa. Sí, perdón, lo quiero recomendar porque es muy bueno. Es de Peter Selg. Este es el que yo creo es cortito, creo que es el mejor libro que se ha escrito, se los recomiendo, muy bueno, editorial antroposófica. El trabajo del individuo y el espíritu de la comunidad. El trabajo del individuo y el espíritu de la comunidad. Está súper bien, 4 capítulos, ¿sí? Ya vamos por el tercero, y después el individuo y la comunidad, el último, chiquito. Ahora, el individuo y la comunidad, ¿cómo lo hacemos? Con la economía natural. Si no, se queda en un libro. Bien, vamos por la ley social fundamental, que es un tema que quiero aclarar porque hay bastante confusión con el tema. No se trata de un programa que se pueda hacer o dejar de hacer, sino de se comprenda lo que ha de realizarse. Me olvidé el reloj, ahora que pienso, para ver por dónde vamos. Pero bueno, más o menos lo vamos a tomar. Se trata de un programa que se puede hacer o dejar de hacer, sino que se comprenda lo que ha de realizarse. Ahora lo voy a explicar.
La vida económica, dice, escuchen bien esto que dice Steiner, ¿eh? La vida económica, por haberse desbordado sobre la vida jurídica, ¿por qué la vida económica se desbordó sobre la vida jurídica? Por la finanza. Hay que distinguirlo. Dice, por haberse desbordado sobre la vida jurídica, porque se desbordó también sobre la vida espiritual, lo inundó todo en cierto sentido y actuó sugestivamente sobre los pensamientos, sentimientos y pasiones de los hombres. Estamos controlados por el frenesí, el miedo y la neurosis del dinero. Se desbordó la vida, esto lo sabemos todos, ¿no? Pero lo dice Steiner. Pero no lo reconocemos, que la vida económica se desbordó sobre la vida jurídica, la política maneja a los políticos, y la vida espiritual. No nos podemos desarrollar mucho porque tenemos poco tiempo y demás. Piensen que los que van al Waldorf en San Pablo pagan $5.000 por un chico de segundo grado, pagan $60.000 por año para que el chico haga la primaria, y el Estado brasileño les paga a los ingenieros, se van cientos a estudiar a las universidades norteamericanas, preparando a la población, ingenieros, a Europa, y nosotros no conseguimos nada, y los colegios de Waldorf de acá no saben cómo pagar las cuentas, y así estamos, ¿sí? Eso es político. Los socios de Estados Unidos posguerra mundial fueron Japón, Taiwán, la geopolítica y Alemania. A Alemania le fue bien, igual que Francia, porque tenían que parar al comunismo. Le pusieron la plata y le dieron un plan económico para que se desarrollen. A nosotros nos dieron un plan económico para que nos destruyamos. Y si quedaban dudas, tuvimos unas guerras civiles, unos cuantos tiros y toda la historia que sabemos. Estas cosas no son casualidad. No podemos pensar que es el mercado que nos pasó porque sí. Entonces, como gente grande, tenemos que estudiar un poquito y escuchar distintas campanas, ¿sí? Pero las cosas no pasan por casualidad. Entonces, esto que quiero mencionar sobre la ley social fundamental me parece necesario porque, bueno, ahora lo voy a explicar. Fraternidad es lo que tiene que regir en el ámbito vital de la economía en sentido amplio, y esta fraternidad se desarrollará desde las asociaciones. Primer tema, fraternidad desde las asociaciones de hombres libres. ¿Dónde están las asociaciones de hombres libres? Brillan por su esencia. Acá vamos a tener algunos testimonios que ocurrieron en la Argentina, y los avanzados espirituales miran a la Argentina y están copiando en todo el mundo las asociaciones de hombres libres, de productores, consumidores y vendedores, ¿sí? Productores, comerciantes y compradores. Vendedores, comerciantes, y eso ya está existiendo. Y ya hay software, instituciones. Para eso nos pidieron a nosotros que escribimos sobre el modelo en Argentina. Hubo un imperio, el imperio inca. Vivían con el intercambio, los quipu era trueque, nunca usaron el oro para hacer imperios, digamos. El cristianismo y la comunidad. Yo antes de eso, bueno, después vamos a leer la ley social fundamental, pues no es un problema de donaciones o de que somos buenos, sino que hay un tema de funcionamiento del dinero transaccional que hay que comprender. Por eso no quería dejar de mencionarlo, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Individuo y comunidad. Dice, la fuerza de trabajo humana es completamente diferente de la mercancía. La fuerza humana de trabajo tiene que estar fuera del proceso económico y no puede hacerlo de otra manera que considerando la vida económica como un miembro del organismo social, separado del organismo estatal y jurídico y del organismo político. Para eso hay que cambiar el sistema monetario, si no, no lo vamos a poder hacer. El individuo y la comunidad. Y acá viene, en este libro de Peter Selk, cuando 2 o 3 se junten en mi nombre, allí estaré yo entre vosotros. Es una promesa que nos hace el Cristo. Si nos reunimos en su nombre, Él allí estará presente, está acá. Y estando acá, que nos juntamos en su nombre, se proyecta en nuestro interior, en nuestro Cristo interior, en nuestra llama micaélica, y nos alimentamos entre las llamas para tener un fuego en el medio, si no, el fuego no va a aparecer en el medio. En su nombre vamos a mejorar todos. Además es una sentencia psicológica. La estructuración psicológica de los chicos y los grandes es en la interacción entre una mente y la otra. Necesitamos las parejas y las familias. Los chicos nacen en una familia, en un barrio. Ese es un ser social el hombre. No estamos descubriendo, pero hay que fomentarlo eso. Y juntarse en el nombre consciente, y ahí aparece la comunidad que queremos ver. Pero el dinero es muy importante, no es que somos todos buenos, el dinero es necesario para vivir. ¿Cuál es la base material? Esa es la que tenemos que desarrollar, despejarnos los fantasmas y entenderla.
parecería, por las palabras en que se expresa, que la trimembración no está relacionada con el cristianismo, dice Steiner, pero esta trimembración del organismo social está pensada en el sentido del cristianismo auténtico, verdadero y práctico. Práctico. Hay que, bueno, transpirar. El dinero. Los hombres pasarían cada vez más al lado del otro, sin otro interés que asegurarse sus propias ventajas, no pudiendo tener otro vínculo en común que la relación de competencia. Esto no debería llegar a producirse. Es todo competencia, es todo finanza. Y usted dice, no, no debería llegar a producirse, porque si no el género humano caería en la decadencia total. El infierno habría llegado si el género humano fuera exclusivamente gobernado por la competencia y el afán de lucro. ¿Por qué se creen que estamos gobernados nosotros hoy? Hay que ir a votar el lunes, ¿no? El domingo. El lunes no sabemos. Y todos dicen, hasta los periodistas ellos dicen, están disociados de la realidad. Y es lógico si están con la finanza. Con la finanza quiere decir con la plata, con el poder. Es decir, esto no tiene solución acá y afuera tampoco. Lo que pasa es que afuera tienen más banco y más plata, pero el problema es el mismo. Dinero. El que cree que vive del dinero, atención, el que cree que vive del dinero que ha heredado o conseguido por cualquier otra forma, renta de algún tipo financiera, yo le doy a la finanza, pero es así, viven sin laburar, de las LELIC, de las LEVAC, es un escándalo y nadie dice nada, está todo hecho al revés. En otros países no pasa esto, no hay tiempo de explicarlo acá, es un curro infernal, sostenido por los medios que son los que ponen la guita en la LEVAC, obviamente, y le pagan las campañas para ver de qué hablar y qué no hablar. Bueno, no importa. No es malo eso, es lo que hay, digamos, no tenemos que estás hablando revolucionario, no, tranquilo, no pasa nada. El que cree que vive del dinero que ha heredado o conseguido por cualquier otra forma, excepto que se reciba dinero a partir del trabajo, el que vive así y piensa que puede vivir del dinero no tiene ningún interés en sus congéneres, ya que nadie puede vivir del dinero. O sea que el congénere no me importa nada, olvídate del Cristo, de la comunidad, no me importa el congénere. Entonces, pero esto ocurre por el sistema. Tengo un software, no es que soy malo, el software me lleva. Yo me dejo llevar, si la paso bien, pero hay un problema del medio. La reencarnación, si queremos conseguir una comprensión social, se trata ante todo de que uno se compenetre con la comprensión del hombre. Interés en los hombres, el interés real por el otro. Interés diferenciado por los hombres. Respecto al Cristo, acá hay una frase conmovedora, llena de verdad, que les invito a sentir lo que voy a leer. Mientras tú sientas el dolor que me evita, Cristo no se reconoce actuando en el ser de los mundos. Mientras tú sientas el dolor, mi amigo Juan, mientras tú sientas el dolor que a mí me evita, que yo no tengo ningún dolor, ni tengo ninguna conexión con tu dolor, ni me importa tu dolor, tengo mi tema solucionado, pero además no quiero saber nada con tu dolor, compadecer con el otro, conectar con la sociedad que nos rodea. Yo vivo en mi burbuja de cristal y me voy a Nueva York. Cristo no se reconoce actuando en el ser de los mundos. Estamos en otro lado. Bueno. Respecto a la cristianización, en la medida que se sienta la necesidad de la fraternidad, uno se cristianiza.